Hola a todos, bienvenidos a La Pixelería en tu podcast Pixel a Pixel, en donde profesionales de la industria nos estarán comentando sobre cómo es vivir dentro de la industria de la animación, los efectos visuales y los videojuegos, todo este mundo del 3D. Y si tú eres, por ejemplo, un estudiante de animación o te interesa este mundo o estás en la prepa y estás pensando qué estudiar y estás considerando animación o incluso estás empezando a considerar hacer tu propio proyecto, este es su podcast ideal en donde estaremos platicando sobre la realidad de lo que es ser un artista de efectos visuales o un animador. Eh, y bueno, sin extenderme más, presento a mi hermana Erin Morales. Hola a todos, yo soy Erin Morales, soy artista de Character Effects actualmente en DreamWorks Animation y estaré aquí platicando del mundo de la animación con mi hermano Alan Morales. Yo soy Alan Morales, trabajo actualmente como animador en Ubisoft. Llevo una trayectoria no muy larga, no muy corta, empezando en series animadas, trabajando en México, luego saltando a películas, trabajando en una película para Netflix que se va a estrenar pronto, acá en Canadá y aquí mismo en Canadá, ahora trabajando en Ubisoft en el área de videojuegos. Y ¿nos quieres comentar un poco sobre tu trasfondo, tu background, de cómo ha sido tu trayectoria en la industria, Erin? Bueno, cabe mencionar que ambos somos de Monterrey, somos de México, estudiamos nuestra carrera en animación y efectos visuales en la Universidad de Monterrey y actualmente ambos vivimos en Canadá, específicamente en la provincia de Quebec. Yo estoy trabajando actualmente desde Montreal y mi hermano está trabajando desde Quebec City. Entonces, en cuanto a mi trayectoria profesional, empecé hace como 5 años ya. Empecé en efectos visuales en un estudio llamado MPC aquí en Montreal. Estuve trabajando en películas como Maleficent 2 y luego otra película que se llama Call of the Wild. Después estuve en otro estudio que se llama Method. En ese estudio pude participar en la serie de Miss Marvel y en la película de Thor Love and Thunder. Y después volví a NPC, ahora como key artist, y trabajé en la película live action de Pinocho y en la película más reciente de Transformers, para después ir a DreamWorks, en donde estoy actualmente, y lo que puedo decir es que he estado trabajando en Trolls 3 y Kung Fu Panda más recientemente, Kung Fu Panda 4. Perfecto. Entonces, ¿qué nos trae a este podcast hoy? Creo que es una pregunta que muchos estarán haciendo, muchos estarán en esta situación sobre si deberían estudiar animación, si vale la pena en 2024, viniendo la inteligencia artificial, el estado de la industria. ¿Vale la pena realmente? Bueno, yo creo que para responder a esta pregunta, si es que tiene respuesta, eh, deberíamos enfocarnos un poquito en preguntas más simples como ¿hay trabajo? ¿Hay trabajo en la animación? ¿Hay suficiente trabajo? ¿Hay trabajo en México? ¿Tienes que emigrar? Cuéntanos, Erin. Pues ahora que mencionas en México, lo que yo puedo ver, yo honestamente no he trabajado nunca en México. Tú a lo mejor podrás decir un poco más de cómo es, pero en lo que puedo ver es que estudios de animación que están ahí eh, se enfocan mucho en 2D, en publicidad. eh, También hay un poco de efectos visuales. Entonces diría que
en México particularmente, la industria de la animación, si estás centrado o enfocado o especializado en la industria del 2D, creo que hay oportunidades que puedes aprovechar en México. También sé que puedes trabajar remotamente. Es común trabajar remotamente en cosas 2D desde México. Y em, pero sí siento que si quieres especializarte en 3D, México a lo mejor no es el lugar. ¿Tú qué opinas? Sí, bueno, yo trabajé en México por un año. eh, y la cosa es, en la industria de la animación es muy raro encontrar trabajos estables en el que puedas durar 10 años en el mismo estudio. Generalmente, y conforme lo vieron también en la trayectoria de Erin y la mía, es un constante cambio de estudios. Ahora estoy en este estudio, ahora me muevo a este porque la producción acabó y te contratan generalmente para un proyecto, para una película, para una serie. Y cuando la serie termina, si el estudio no tiene otro proyecto para seguirte contratando, eh, pues ya tienes que buscar algún otro trabajo. Entonces en México no es la excepción. Cuando trabajas en una serie, el cual fue mi caso, eh, al la serie acabar, ¿Puedes decir en dónde trabajaste? sí, bueno, en México me tocó trabajar en Mighty. Trabajamos en una serie para un cliente de Australia, se llama Friendspace, la serie, ya debería estar público fuera. Em, pero ya después, si no tiene el estudio proyectos, tienes que buscar algún otro estudio que sí tenga proyectos. Y eso es un poco una de las desventajas de la industria, creo yo, la inestabilidad en ese sentido. Eh, en mi experiencia, la industria de los videojuegos tiende a ser un poquito más estable. Sí conozco gente acá en Ubisoft que lleva 10 años en el mismo estudio, lo cual es raro de encontrar en películas. De hecho, la mayoría lleva muchos años en el estudio. Em, pero también puede llegar el caso en el que el estudio crezca demasiado y en dado cierto punto hacen recortes y despiden gente. Entonces, creo que es un poco una constante la inestabilidad en este tema de la industria. Ya sea en Canadá o ya sea en México o en cualquier parte, creo que es una industria bastante inestable, pero al mismo tiempo tiene cosas bonitas, como el hecho de que puedas trabajar en muchas producciones muy distintas. El hecho de que Erin haya podido trabajar, por ejemplo, en películas animadas, películas de efectos visuales, el hecho de que yo haya podido trabajar en películas animadas, pero también en videojuegos, creo que eh, y en proyectos generalmente que te gusta, por ejemplo, Erin, ¿cómo te ha sido a ti trabajar en proyectos que te gustan? Por ejemplo, sé que eres fan de Marvel, y al haber trabajado en Thor, Love and Thunder, ¿cómo se siente eso? ¿Vale la pena ese esfuerzo? Es donde dices, ok, estoy trabajando en mi sueño, digamos. Sí, yo creo que, bueno, tú me dirás si te ha pasado, pero para mí ha sido curioso trabajar en franquicias que me gustan y proyectos en los que estoy muy emocionada porque tú puedes estar trabajando en la película, pero no tienes realmente el scope de todo lo que la película es. O sea, puedes haber visto un preview de la película, a lo mejor si tienes suerte, pero muchas veces solo ves las partes en donde estás trabajando. Entonces, por ejemplo, para mí, trabajar en Thor Love and Thunder fue muy emocionante porque em, veníamos de Infinity War, de Endgame, y habíamos visto como a Thor más épico que haya existido, ¿sabes? Y esta era la continuación. Entonces, trabajar en el personaje fue muy emocionante. El proceso de ver un poco lo que se iba a ver en la película también fue muy emocionante.
incluso ya al verla yo estaba muy emocionado. Pero luego hay cosas que pasan después, que por ejemplo Thor Love and Thunder en específico no fue tan bien recibida por el fandom, por el público en general, por la crítica, lo que sea. Y esas cosas luego dices como, chale, o sea, sí me tocó trabajar en Marvel, pero no me tocó trabajar en Top Marvel. O sea, En el proyecto que todo el ma- mundo le gusta, en Infinity ajá, War, sí. exacto. Entonces siento que es un poco un tema de suerte el que te estés moviendo de estudio a estudio. Sí te da la oportunidad de trabajar en diferentes franquicias, en diferente tipo de proyectos, pero no sabes al final si a ese proyecto en el que te tocó trabajar le va a ir bien o le va a ir mal, este, hasta que ya sale la película. Entonces, pues, no sé, sí ha sido emocionante para mí trabajar en franquicias que me gustan y franquicias que sé que a la gente le gusta. Por ejemplo, me gustan los Transformers, pero no soy tan fan de Transformers. Pero sé que hay un fandom de Transformers que está muy emocionado por las películas que vayan a venir, ¿no? Em, entonces, pensar en que tú vas a estar en una película que muchos están, bueno, no estar, porque no estamos ahí dentro de la película, pero trabajar en personajes que mucha gente quiere y que están esperando ver en la pantalla, es muy cool. O sea, en general es muy cool. Es como tener, yo diría que es como tener juguetes de estas franquicias y tener la oportunidad de jugar con ellos, pero que sean los juguetes más top tier, ¿sabes? Como los mejores juguetes que de la mejor calidad que hayas podido agarrar, porque en realidad pues son lo que la gente va a ver en el cine, o sea, son muchas veces de donde se recrean los juguetes con los que van a jugar los niños y todo Sí, eso. Este, y tener la oportunidad de manejar estos personajes, eh, no sé, es muy cool. cool. Entonces tú lo describirías como que vale la pena. Ok, es una pregunta complicada porque creo que no, o sea, hoy en día hay muchos factores. Bueno, siempre hay muchos factores, sobre todo si el tema es dedicarte a esto durante toda tu vida. Em, porque puede ser emocionante para una persona que, no sé, está estudiando todavía o que no está trabajando per se, em, tener la experiencia de estar en una producción o de ver tu nombre en el cine y todo eso. Pero a la hora de dedicarte al, a esto como un trabajo, hay muchas variantes, y muchas cosas a considerar. Por ejemplo, la estabilidad económica, la seguridad de si te vas a quedar en el país, en nuestro caso al ser inmigrantes, si tienes familia, pues también es distinto. Si tienes pareja,
por ejemplo, si tú te viniste a Canadá y tu pareja se quedó en México, eso también tienes que considerarlo. Y la otra es, pues, cuánto te pagan, si puedes subsistir en el lugar en donde te están contratando, a donde te tienes que mover, o si vas a estar en remoto, cuánto te van a pagar, si te compensa. em, no sé, todas estas cosas em, que se tienen que considerar cuando ya tienes un trabajo formal, digamos. em, Creo que ahí cambia un poquito el, la opinión. O sea, definitivamente es una gran satisfacción trabajar en cine, trabajar con los personajes que te gustan, trabajar en grandes franquicias. Sí, Sí, algo que mencionas mucho es que cuando, y nos pasó a nosotros, cuando estás estudiando o tienes este sueño de, mi sueño es trabajar en Disney, mi sueño es trabajar en Pixar, en DreamWorks, o mi sueño es trabajar en Blizzard o EA, o nombra la compañía de efectos, animación, videojuegos que quieras. Eh, Nos es muy fácil romantizar un poco el cómo va a ser cuando llegue a este estudio. Em, Disney es una compañía fantástica, DreamWorks es una compañía fantástica y todo, pero hay muchas cosas que a lo mejor no tenemos en cuenta, como lo que mencionamos de vamos básicamente de proyecto a proyecto y tienes como esta incertidumbre de ¿me van a renovar para el siguiente proyecto? Si voy no a me encontrar renuevan, voy a trabajo. encontrar trabajo. Si no me renuevan, tendré que, si estoy de inmigrante, si no tengo, nosotros como inmigrantes, cuando estás con un permiso de trabajo, si tu trabajo acaba, básicamente tienes que salir del país. Entonces, estás rentando, tienes que pagar una renta, pero luego te quedas sin trabajo. ¿Cómo vas a pagar la renta? Te tienes que salir del país, pero aún así tienes que pagar la renta, ¿sabes? Todas estas cosas. Y cuando mencionas la familia, por ejemplo, eh, es aún más complicado, ¿no? Porque ya hay más personas que dependen de ti, ya necesitas un poquito más esta estabilidad. Entonces ahí es donde pones en una balanza mi sueño, estabilidad, cómo encuentro este trabajo ideal que me ofrezca ambos, si es que existe. Em, entonces, sí, sí es un poco lo que mencionas. Creo que la industria de la animación tiene una satisfacción muy grande en cuando estás trabajando en productos o proyectos que te gustan, porque al final es una carrera bastante artística y tú al estar haciendo tu arte de la mayor calidad posible y luego que la gente lo vea y que la gente lo disfrute, la verdad es que compensa bastante ese sentimiento. Pero en el aspecto de la estabilidad, sí podemos decir que no es una carrera bastante estable. Te puede ir muy bien en tiempos y en otros tiempos te puede ir no tan bien o incluso te puede ir muy mal dependiendo de la suerte y de que también te muevas y de qué tan bueno seas y muchos factores. Que aquí creo que otro punto que me gustaría mencionar es si hay trabajo, generalmente, tiene sus épocas altas y sus épocas bajas, pero generalmente si hay mucho trabajo, si eres bueno, porque también es muy fácil, digamos, estudiar la carrera, aprender un poquito de todo y creer que con eso vas a encontrar trabajo y la realidad es que no. Necesitas especializarte, necesitas volverte muy bueno porque es una industria bastante competida y no compites con tus compañeros de universidad, compites con todo el mundo. Eh, Erin podrá platicarnos y yo también de primera mano que en una producción tienes compañeros de trabajo, incluso aunque estés en Canadá, lo que menos ves a veces son canadienses. Tienes compañeros de Francia, de España, de Reino Unido, de Estados Unidos, de todas partes del mundo, de Singapur, Corea. Corea, ajá, sí, o sea, vienen de todas partes, porque eligen a lo mejor de lo mejor eh, para estas producciones. Entonces, sí puedes tener oportunidad, pero realmente tienes que volverte muy bueno. ¿Y cómo te vuelves muy bueno?
Esa también es una pregunta, porque tenemos esta oportunidad, por ejemplo, en México, de que ya hay más universidades que enseñan animación, tienen carreras de animación. Es un poco un algo que le hace sentir un poco a los papás más tranquilidad el hecho de que van a tener un título, pero ¿realmente el título te va a dar el trabajo? Ok, acá se me ocurren varias preguntas. Ahorita creo que podemos seguir con lo de si el título ayuda o no. Pero, primero, ¿tú crees que animación como trabajo, o más bien estar en la industria, ya sea de animación, efectos, videojuegos, da suficiente dinero para hacer una vida? Esa es una muy buena pregunta y creo que depende bastante. Puede ser muy, muy, muy bien pagada y muy, 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 muy mal pagada. Eh, También depende de dónde estés. Yo creo que en México no es tan bien pagada. Hay pocos estudios que realmente te van a pagar, ni siquiera diría bien, pero decente. A lo mejor alrededor de unos 20,000 pesos mensuales, que, bueno, dependiendo de dónde vives y todo eso, puede ser, ¿Qué posición ajá, tienes? qué posición tienes, de dónde vienes, puede ser mucha cantidad, pero también puede ser no tanta cantidad. Sobre todo si tienes en cuenta que a lo mejor lo que suele suceder mucho también es que las carreras de animación suceden más en universidades privadas, entonces pagas tanto de mensualidad de colegiatura, y te gradúas y terminas ganando 20,000 pesos mensuales. Y 20,000 pesos mensuales me estoy yendo bastante al tope. O sea, realmente no empiezas con 20,000 pesos mensuales, sino que ahí es donde más o menos el máximo que a lo mejor en algunos estudios puedes llegar a tener. Eh, a lo mejor hasta 30 si estás en un mejorcito estudio. Eh, Depende. Sí hay estudios que llegan a pagar 40, incluso 50. Más allá de eso, en México lo veo Muy difícil. muy difícil. Repito, sé que para mucha gente 50 es, uff, qué sueño. O sea, mi sueño es ganar 50 y en todo caso está muy bien, pero también hay que tener en cuenta que tienes que ser muy, muy top para llegar a tener ese salario y saberte mover, saberte vender y todo eso. Eh, y también hay que tener en cuenta que no es un trabajo estable. Entonces puedes estar ganando 50, 50, 50, se acabó la producción y ahora a ver qué encuentras y a lo mejor tu siguiente trabajo va a ser de 20, va a ser de 10, va a ser de 12, en lo que encuentras otro de 50. Entonces hay que... Es difícil como saber si realmente compensa. Eh, en Canadá es similar, pero no. Creo que los trabajos, los salarios son son más altos, pero también el costo de vida es más alto. Eh, en Canadá, más o menos un trabajo de junior puede empezar en los $50,000 canadienses anuales. Acá se maneja anual y por hora, pero generalmente me lo sé anual. Hay más o menos un cálculo. Yo generalmente como lo calculo es que te van a quedar como vas a estar ganando como 50,000 pesos mensuales, más o menos, a lo mejor un poquito menos, ya libres de impuestos, creo. Em, pero eso en una ciudad como Montreal, por ejemplo, que hay muchos estudios, tampoco es que rinda mucho, mucho, mucho. Las rentas son muy, muy caras y tú como inmigrante, pues tienes que llegar a rentar un lugar, amueblarlo o rentar un lugar amueblado que ya es aún más caro. Eh, la despensa es muchísimo más cara también acá comparado con en México. Entonces, realmente suena mucho dinero para cuando estás en México, pero cuando lo vives acá no es tanto dinero. Luego ya de ahí puedes escalar a un mid de 60, 70, tal vez 80. Luego ya cuando llevas más años de experiencia puedes ser un senior de 80, 90, 100, 110 tal vez. Y de ahí ya vas a lead, de supervisor y subiendo. Entonces yo siento que el mínimo puede ser un poquito similar, pero donde veo yo la diferencia es que en cuanto a salario, tú aquí tienes más posibilidad de crecer. Creo que en México el tope es muy, Muy muy bajo. pronto, muy bajo, y aquí
si subes a supervisor, a jefe de departamento, tal, eh, creo que sí puedes llegar a ganar mucho más dinero. Em, Incluso el doble de lo que a lo mejor un junior estaría ganando, o más del doble, incluso hasta el triple, dependiendo de si tienes suerte y de cómo está la industria en ese momento. Y avanzas Eh, bien y ajá, creces tu nivel también. exacto. Eh, entonces, es difícil decir si te da para vivir porque depende de dónde estés. Sé, por ejemplo, que hay otros países en donde los salarios son más bajos, pero el costo de vida es igual de caro. Eh, por ejemplo, he escuchado casos de estudios en España em, que no te pagan tan alto y el costo de vida sí es muy caro porque el estudio está en Madrid y tal, ¿no? Em, ahí es donde depende bastante. Por ejemplo, también conocemos personas que están trabajando desde México para producciones en Estados Unidos que les están pagando en dólares y un sueldo a lo mejor bajo en Estados Unidos, pero muy alto en México. Entonces, dependiendo de cómo te sepas mover y de las oportunidades y la suerte que puedas encontrar, es si vale la pena o no y qué tan bien o mal se puede vivir. Tenía otras preguntas, pero justo acabas de mencionar algo que es la suerte. Ujú. Este, ¿A qué te refieres con eso? O sea, yo puedo entender, pero para la gente que nos escucha, ¿qué papel tiene la suerte en, pues, el mundo de la industria, en cuándo entrar o cómo entrar, eh, o cómo ha sido para ti? Ok, esto es una muy buena pregunta porque eh, me abre la puerta a platicar un poquito de mi experiencia, de cómo la suerte me ha arruinado y traído planes. Eh, la suerte, ok, aquí estamos ya partiendo desde la posición de que ya eres un buen artista, ya eres un buen animador, ya eres un buen modelador o pongas el puesto que quieras, ya eres bueno, suficientemente bueno para entrar a la industria. Puedes ser suficientemente bueno y aún así no entrar, o no entrar en ese momento que necesitas. ¿Por qué? Porque va a depender si los estudios están buscando gente. Si los estudios ya tienen suficiente gente para las producciones que tienen y no están buscando, no importa qué tan bueno seas, no te van a contratar. Pero si los estudios necesitan gente, que es algo que pasó después de la pandemia, hubo un boom de producciones, los estudios necesitaban mucha gente, empezaban a ver, ok, este no es tan bueno, pero necesito gente, entonces aquí lo entreno y me lo traigo y lo contrato. Eh, Algo que me pasó, por ejemplo, después de que me gradué, estuve unos meses trabajando en mi portafolio porque sabía que con lo que había hecho en la carrera no era suficiente, necesitaba hacer cosas más enfocadas, mejor hechas, con más tiempo, con más nivel, para poder competir, como digo, con todos estos animadores alrededor del mundo. Eh, Apliqué a un estudio en Vancouver, me dieron una entrevista, me fue bien en la entrevista y me ofrecieron trabajo. Perfecto. Yo estaba súper emocionado. Eh, Me ofrecieron trabajo. Tuve la entrevista en enero. Me ofrecieron trabajo en febrero. Me dijeron, vas a trabajar en este proyecto. Y yo, ok, cool. Realmente ni me importaba el proyecto. Yo solo lo que quería era trabajar ya en un proyecto. O sea, ya Empezar en entrar, la industria. ajá, entrar en la industria. Eh, También con la experiencia de emigrar a Vancouver y todo. em, Cuando se acercaba la fecha me dijeron, ¿sabes qué? Vamos a retrasar tu llegada porque el proyecto se retrasó. Y yo, bueno, ya igual ya está seguro, ya tengo el trabajo. Si se atrasa 2 meses, no pasa nada. ¿Qué puede pasar? Sí, ajá, exacto. O sea, el trabajo ya lo tengo, ya me quieren, ya firmé el contrato, ya todo perfecto, ¿no? Ya todo está en proceso, simplemente es esperar. Eh, me espero. Se acerca la llegada.
ya empiezo a contemplar, o sea, ya empiezo a rentar pues el hotel en el que me voy a quedar, en lo que busco un apartamento, ya empiezo a comprar los vuelos, que también para esto, pues empezar a juntar el dinero porque también es una inversión muy grande de mudarte de un país a otro, no solo los vuelos y el hotel, pero también tienes que pagar el apartamento y si te piden depósito y tal. Entonces empezando a... Ajá. ¿Puedo hacer un paréntesis? Sí. Aquí, en este caso, bueno, para ti fue así, pero bueno, hay otros estudios que te ayudan con estos gastos, ¿no? Depende del estudio, depende de los gastos en los que te pueden ayudar para la relocalización, que se llama, para mudarte y estar ahí un par de semanas o lo que sea. Sí. En este caso no tenías esa oportunidad y tenías que juntar de tu dinero para cubrir esos gastos. Que eso también es algo que tienes que contemplar. Cuando tienes una oferta o te vas a mover o así. Claro, justo. Y yo ya sabía que existía eso. Pregunté sobre si ofrecían dinero para reubicación o ese tipo de apoyo. Y este estudio en particular no ofrecía. Entonces, ya en ese punto era como que ya no importa. O sea, yo lo voy a pagar. Con estar ahí ya estoy con un pie dentro de la industria y ya después veo cómo crezco dentro, ¿no? Entonces ya teniendo todo esto, también desde hace unos meses se empezaba a escuchar sobre un virus que estaba ocurriendo en China, ¿no? Y luego, ¡pum!, llegaron unos casos a Vancouver, 2 casos. Y luego a Estados Unidos llegaron otros casos. En México todavía estaba a salvo, ¿no? Y luego empezó a llegar en México justo en el mes en donde tenía el vuelo. Y ya, la semana del vuelo, recuerdo que era lunes, tenía mi vuelo en miércoles. Y el lunes, ¡pum!, los países empiezan a cerrar las fronteras. No importa si tú tenías ya permiso de trabajo, lo que sea, empezaron a cerrar las fronteras y ya no me pude ir. No había manera de irme. Tuve que cancelar el hotel. El vuelo creo que me dieron como para cambiarlo para otro vuelo después o algo así. Y al final, eso es lo que llamo suerte. O sea, este fue un caso a lo mejor bastante extremo que nos ocurrió a todo el mundo. No es algo solamente que me ocurrió a mí. Estoy seguro que muchas personas también le ocurrieron cosas bastante, incluso peores, por lo de la pandemia. Pero es algo que no importa qué tan bueno seas o qué tan malo seas o qué tan preparado estés o no. O sea, no es algo que puedas anticipar. Está fuera de tu control. Exacto, exacto. Y no solo ocurre con eso, también ocurre recientemente con las huelgas. Por ejemplo, hubo muchas huelgas ahí en Hollywood, con los guionistas, con los actores, y ahora creo que se está viendo si se viene una tercera. Y no importa qué tan bueno seas, si los estudios de efectos visuales no tienen producciones porque las películas están detenidas, pues no tienes trabajo y el estudio no te va a mantener ahí sin trabajo, tristemente. Entonces por eso hablo sobre la suerte. También es mucho de en qué tiempo aplicas, en qué tiempo están buscando, en qué tiempo no. Y hablando de la suerte, siguiendo con esta historia, el punto es que ya no, después de eso no conseguí trabajo por 1 año. Fue hasta porque la pandemia duró bastante. Sí, y así iba a ser mi primer trabajo, entonces no tenía experiencia y los estudios que estaban buscando pues animadores ya con experiencia, porque no había muchos proyectos y los que había pues buscaban a los más experimentados, ¿no? Después de este año ya me ofrecen en Mighty y me dan un puesto pues de animador senior, entonces de ser un animador mid que iba a estar en Vancouver, acá me ofrecen un senior. Entonces eso ya es como que, ok, tuve mala suerte acá, pero acá estoy teniendo un poquito más de suerte, digamos, de alguna manera. Y luego, después de unos meses, ya me ofrecen ser supervisor de esta serie. Y es algo que nunca me hubiera esperado. O sea, no es algo que yo busqué, perseguí ni nada. Yo solo estaba haciendo ahí mi trabajo animando, me ofrecen ser supervisor, lo acepto. Y tengo esta experiencia de ser supervisor gracias también a... Sí, hay cierto trabajo duro, pero
mucho fue suerte. Si a lo mejor si hubiera estado en Vancouver, no hubiera estado en esta serie, no hubiera sido supervisor, no hubiera tenido esta experiencia, no lo sé. Entonces también depende mucho, mucho de la suerte. Al ser tan inestable, si hay como muchas cosas, muchos factores que están fuera de tu control, y eso es algo que puede ser un punto negativo, pero también puede llegar a sorprenderte de buena manera a veces. Sí, entonces la suerte es muy importante, como el timing, diría yo también. Sí. Y bueno, existe una posibilidad de que si te gradúas no encuentres trabajo pronto o encuentres trabajo muy pronto. Como me pasó a mí, que también fue un poco de suerte, pero aunado a la suerte, yo creo que hay un punto que también tú mencionaste, que tú estuviste trabajando en tu portafolio cuando te llegó la oportunidad de estar en Vancouver en este estudio, ¿no? Sí. Entonces, no solo es suerte, Ujú. sino que tienes que estar preparado o preparada Sí. para cuando ese momento llegue, tú ya tengas un buen portafolio, ya hayas trabajado bastante en tus habilidades, te Sí. hayas especializado para poder tomar la oportunidad, porque si no, pues es como dicen, ¿no? Se te va el tren, Ujú. este, y no estuviste listo, lista cuando se necesitaba, ¿no? Sí. Este, entonces, para cuando acabas la carrera, tan pronto como puedas, tienes que tener tus habilidades pulidas. En una escuela de animación que ahorita estábamos mencionando, que cada vez hay más eh, programas de animación en las universidades y todo esto. ¿Tú crees que las universidades de México tienen el nivel, o sea, los egresados vayan a tener el nivel necesario para entrar en la industria por default? ¿O cómo necesitas trabajar en la universidad para poder tomar estas oportunidades cuando se te presenten? Sí, y eso es algo muy importante. Yo creo, y por lo que he visto, si estás estudiando animación y esperas que ya graduándote, con lo que has hecho, con lo que has aprendido, vas a entrar a la industria, y háblese de la industria en cuanto a las producciones grandes, ya sea Hollywood o a lo mejor no Hollywood, pero igual producciones ya más profesionales de películas, series o videojuegos. No, la verdad es que no. No, es muy raro que eso pase. Realmente no lo he visto. Las veces que he visto que alguien se gradúa y consigue trabajo rápidamente en estas producciones, por ejemplo, tu caso, es siempre esta persona ha tomado cursos fuera, ha aprendido, ha pulido, se ha especializado con clases fuera de la universidad. ¿Por qué? Porque generalmente la universidad te da un enfoque generalista, te enseña un poquito de modelado, un poquito de animación, un poquito de rigging, un poquito de texturizado, iluminación, te enseña un poquito de todo y al final sabes un poquito de todo, pero no eres experto en nada. ¿Cómo te vuelves experto? Tomando cursos, haciendo tu portafolio, mejorando. Algo que mencioné es, me quedé un año sin trabajo, pero en ese año estuve todos los días trabajando en mis proyectos personales, en mis animaciones. Entonces, para cuando apliqué a mi segundo trabajo, eh, mi portafolio era totalmente diferente. Porque ya había tenido meses y meses y meses de trabajo para mejorarlo. Entonces, por ejemplo, tu caso, eh, tú tomaste estos cursos de simulación de ropa, simulación de cabello, que fue lo que al final los estudios de Canadá dijeron, necesitamos artistas de simulación de ropa y cabello
para estas películas. Ok, encontraron tu perfil en LinkedIn, que eso también es importante, tener su perfil en LinkedIn. Ahí es donde se encuentran generalmente este tipo de oportunidades. Y, y en mi caso, yo desde antes de graduarme incluso, ya estaba tomando cursos de animación enfocados en animación de personajes, porque a pesar de que tuve clases de animación de personaje en la carrera, no son suficientes. Necesitas realmente cursos especializados que los de un animador, que, que te esté dando feedback en cada proyecto, cada semana para que puedas estar mejorando y mejorando y mejorando. Y aparte de eso, seguir haciéndolo, aunque ya termines tu curso, seguir haciéndolo, seguir haciendo proyectos personales. A día de hoy yo sigo haciendo proyectos personales. Tú los has visto, o sea, sigo trabajando en mis animaciones personales. ¿Por qué? Porque necesito seguir mejorando, necesito seguir puliendo mis habilidades. Lo he visto también con personas que hacen modelado, por ejemplo. eh, Ellos necesitan también tomar cursos, tomar mentorías, que alguien les esté dando feedback, algún profesional de la industria. Eh, Creo que de ahí eh, viene el conseguir tu nivel lo suficientemente alto para que los estudios se interesen a ti. Entonces ya por default la universidad no te va a abrir este tipo de puertas. Sí, quizá una oportunidades como más sencillas, como de multimedia, de diseño gráfico, diseño de motion graphics o comerciales sencillos. A lo mejor de entrada sí podrías tener una oportunidad en ese tipo de espacios, que no es tan mal, pero si quieres dedicarte al cine, tienes que trabajar un poquito más. O si quieres dedicarte a la animación, a los videojuegos. Y aquí, ojo, cuando nos referimos a videojuegos, porque en México hay siento mucha industria de videojuegos. Este, pero son videojuegos pequeños. Son como más indies, este, o son empresas de outsourcing, o sea, en donde se llega al outsourcing, este, para trabajar en assets o cosas que luego estarán en videojuegos más grandes, pero no es tal cual como trabajar en la empresa en la que se está haciendo el videojuego, Claro. como Ubisoft, BioWare, etcétera. Entonces, si lo que quieres es salir del país también o dedicarte más profesionalmente a algo, a algún área dentro de la postproducción de películas o la producción de películas animadas, tienes que empezar a ver más allá de lo que te enseñan en las universidades. Sí. Porque una cosa también que hay que tomar en cuenta es que muy pocos de los maestros que dan clases en universidades Sí. realmente tienen experiencia en la industria. Y de los que tienen experiencia en la industria, ¿cuántos tienen experiencia en los estudios en donde tú quieres trabajar? No sé, por Exacto. ejemplo, el sueño de todo el mundo de Disney, de Pixar, trabajar en Marvel, lo que sea. Entonces, tienes que ir más allá de lo que te enseñan en la universidad. Pero, ¿qué es importante de estar en la universidad? O sea, podrías llegar a la industria de la animación y de los efectos y de los videojuegos sin haber pasado por universidad. Ya, bueno, y antes de contestar a esa pregunta, eh, hablando sobre, por ejemplo, incluso de los profesores de que
Incluso hay profesores que sí han estado en la industria, pero el hecho de que haya trabajado en tal película o en tal estudio eh, no quiere decir que trabajó haciendo lo que tú quieres hacer. Por ejemplo, digamos que tienes tu profesor que trabajó en, ah, no sé, Pixar, y está dando clases en tu universidad. em, Generalmente cuando un profesor da clases ahí en universidad de planta, da más de una materia. Entonces a lo mejor tu profesor trabajó en, no sé, iluminación, pero también está dando modelado y rigging. A lo mejor sus habilidades de modelado y rigging no van a ser tan altas, no van a tener la calidad Pixar. La iluminación sí, por eso trabajó en Pixar, pero el resto a lo mejor no. Entonces eso es algo también importante tener en cuenta. No solo es en dónde trabajó, sino de qué trabajó, cuál era el área. Si tú quieres ser animador, no busques a un modelador para que te dé feedback, busca a un animador. Si tú quieres ser un modelador, no busques a un animador, busca a un modelador. Entonces eso también es como que algo importante que pueden tener en cuenta. Y hablando sobre la universidad, creo que la universidad, eh, la experiencia universitaria ya es una experiencia por sí sola, creo yo. Pero en cuanto hablando de qué te va a ofrecer después, em, te da el título. Y la cosa es que el título no te va a dar trabajo, pero sí es un trámite que te ayuda a emigrar a otros países. Cuando quieres emigrar a Canadá, a Estados Unidos, a algún país de Europa, que un estudio está interesado en ti porque vieron tu portafolio y todo eso, si no tienes título es muy, muy difícil que te puedan dar un permiso de trabajo. Si hay Que no otras maneras. imposible. Ajá. No imposible, pero es más difícil. Sí, es más difícil. Y creo que generalmente te piden ya como ciertos años de experiencia y se vuelve más complicado. Entonces también para los estudios es más, se la piensan un poquito más, digamos. En cambio, si tienes ya un título, eh, ya ese proceso es muy fácil o mucho más fácil para los estudios de llevar a cabo. Entonces, em, sí te da esto del título y aparte te da esto del networking, de tener estos contactos. Que un consejo que generalmente damos es llévate bien con tus compañeros de universidad, porque al final son con los que vas a estar trabajando. Eh, Nosotros, de nuestros compañeros de la universidad, muchos eh, ya están, también están acá en Canadá o en Quebec, algunos en Vancouver, eh, algunos en Estados Unidos, algunos de México, pero trabajando para empresas de otras partes. Entonces, eh, ellos mismos también pueden ser los que te puedan ayudar en, ok, estoy trabajando acá en este estudio y me acabo de dar cuenta que están contratando tal. Em, Generalmente las empresas tienen estos programas en el que puedes referir a un contacto que tú tienes o algún amigo eh, para que lo tomen en cuenta para este puesto. Y a ti como persona que hizo, que refirió, te dan como un bonus de dinero, lo cual está cool si es que la persona es contratada. Y también está cool para tu amigo porque le da más chances de que vean su portafolio. No es que lo van a contratar porque tú lo recomendaste, pero a lo mejor lo van a poner antes en la lista o le va a dar más chances de que vean su trabajo antes que a lo mejor otros. Entonces, eh, llevarse bien en la universidad te ayuda bastante y hacer contactos. Entonces creo que esas son las dos cosas que tal vez más te puedan ayudar. Em, y algo me gustaría preguntarte, digo, nosotros tuvimos esta experiencia de estudiar en la Universidad de Monterrey, pero ¿dónde debería estudiar? ¿Vale la pena estudiar en una universidad privada? O solo debería estudiar por el título y ya aprendo por fuera? ¿Cuál es tu perspectiva en eso? Yo creo que mi opinión acerca de este tema es un poco distinta a la tuya. Este, pero yo podría decir que
que vale la pena estudiar en una universidad, definitivamente. Uno por los contactos y otro por el trámite del título. Este, y también, a ver, creo que la elección de en dónde estudiar es es un poco compleja. O sea, tienes que, yo recomendaría a la gente que está buscando dónde estudiar actualmente, fijarse dónde están los exalumnos actualmente, en qué están trabajando, cuál es el portafolio de los alumnos, pues en general de la carrera, qué, eh, cuál es la experiencia de los maestros también y qué clase de contacto tienen los maestros, yo diría. Porque es importante esto de los contactos. O sea, creo que los contactos sí son todo, digamos, en en esta industria. Sí. Y lo dice una persona bastante introvertida que no suele hablar mucho con las personas, pero eh, creo que es importante, como lo mencionabas, de que, bueno, cuando te vas a especializar, tienes que saber cómo especializarte, con quién especializarte. No solamente con cursos, a lo mejor hay áreas de la animación que es más fácil encontrar información como animación como tal, animación de personajes o modelado, pero character effects o simulación en general, pues a lo mejor es un poco más complicado de encontrar información en internet o cursos en internet que te vayan a servir para llegar al nivel que necesitas, ¿no? Entonces, si, digamos, existe un maestro en tu universidad que ya haya trabajado en la industria, pues a lo mejor él conoce a alguien que trabaja Claro. o que trabajó en un departamento específico en un estudio profesionalmente. Y, digamos, si tú quisieras especializarte, a lo mejor puedes buscar la oportunidad de contactar con esta persona, pedirle feedback y en un caso muy afortunado también pedir que te dé mentorías o si él las está ofreciendo, pues que sea tu mentor, que se convierta en tu maestro, en alguien de quien aprender y así tener una especialización más concreta y más enfocada a lo que se necesita en la industria, a lo que necesitas para llegar al puesto que quieres. Entonces, por esas razones, yo creo que sí vale la pena estudiar en una universidad, aunque también hay algunos cursos que ofrecen títulos en línea, lo que sea. A lo mejor eso también puede ayudar y al mismo tiempo puedes hacer contactos de gente que está en la industria. Ahora, ¿dónde? Pues sin decir nombres, porque la verdad, Donde puedas. mande. Donde puedas. Sí, donde puedas también es importante tomar en cuenta, pues, si puedes pagar la escuela o no. Este, también reconocer si tienes, pues, o no porque estudiar animación siento que es como un gran privilegio. Es una Sí. carrera muy cara muchas veces. Porque se da Y no, mucho en universidades privadas o sí. universidades. Pero no solo en colegiatura es cara, sino también el equipo que necesitas para hacer animaciones es equipo caro. No puedes agarrar cualquier laptop, cualquier computadora. O sea,
tener una buena tarjeta gráfica, si necesitas tener un buen procesador, eh, comprar tu tableta gráfica, o sea, hay muchas cosas que necesitas que sí terminan sumando a que vas a necesitar un equipo caro. Entonces, realmente sí hay que tener en cuenta que es una carrera bastante de privilegio, la verdad. Em, y eso sumado a, como menciona Erin, que las que los programas de animación generalmente se dan más en escuelas privadas, lo vuelve aún más caro. Em, sí, puedes continuar. Entonces, ¿dónde estudiar? Pues donde te- tu, tu dinero, el dinero que tiene tu familia, te lo permita. Este, pero tomando en cuenta estas cosas, o sea, que realmente le puedas sacar provecho. Y si no puedes sacar provecho de tu misma universidad, busca por fuera. O sea, en algún evento de networking, preséntate, investiga un poco más allá de, de las carreras, digamos. O sea, investiga qué eventos se hacen en tu ciudad, o si no se hacen en tu ciudad, en dónde se hacen, en donde puedas conocer a gente que ya está en la industria, o si ves, en este caso, gente de en internet que hace contenido, que está en la industria. A lo mejor te puedes acercar, no sé, digo, los creadores de contenido que tan accesibles sean, pero en, nuestro, De hecho, en de nuestro hecho, caso, justo por eso decidimos hacer esto, o sea, para que la gente que no sabe cómo dar ese paso, que no sabe por dónde empezar, no sabe, o sea, sabe que quiere dedicarse a esto, pero no sabe en qué especializarse, cómo empezar. Aquí, o sea, si tienes alguna duda, si quieres saber más sobre algo, si quieres que hablemos sobre algo, eso sí, o sea, ponlo en los comentarios de la plataforma en donde lo veas. eh, para que, para que nosotros tomemos esos comentarios y hablemos al respecto y podamos ayudar. Ese es el objetivo de este podcast, el poder dar esta información que a lo mejor eh, se lo preguntarías a un profesional de la industria si lo tuvieras cerca. También nuestro objetivo es invitar a otra gente. Tenemos, o sea, conocemos a mucha gente en la industria, muchos latinos también. Entonces, yo soy animador, Erin es Character Effects Artist. Si tú quieres ser modelador, podemos invitar a un modelador. Si tú quieres ser iluminador, podemos invitar a un iluminador. Entonces, todas esas dudas, déjenlas en los comentarios y vamos a buscar la manera de traerles esa información. también igual y en el futuro podemos platicar acerca de cuántas áreas hay Claro, en la animación, o sea, porque hay muchísimas. sí. Y ¿Cuáles siendo una, son, cuáles son las que hay más oportunidad de trabajo? cuáles son las más competidas. Ujú. Este, entonces, también vale la pena que si tú eres un estudiante, te pongas a investigar en qué consiste el, el proceso de hacer una película animada o un videojuego y en qué parte del proceso podrías tú prestar tus habilidades. Incluso ahí, digamos, lo platicábamos el otro día, de que hay ciertas, eh, ciertas carreras, digamos, dentro de la animación que son como más glamurosas. Y hay otras más desconocidas, pero que, o sea, siendo sinceros, pagan igual de bien o pagan O incluso más. más. Ujú. Exacto. Sí, Y creo que actualmente, esa oportunidad está un poco desaprovechada, ¿no crees? sí, actualmente yo creo que sobre todo en las redes sociales es muy fácil decir, por ejemplo, ah,
Soy animador, trabajo en tal, y a lo mejor la persona no es animador, pero es lo que las personas, al no saber sobre los diferentes puestos, si tú trabajas en una película animada, van a decir, ah, eres animador, pero a lo mejor no eres animador. Animador generalmente se le llama a la persona que literal mueve los personajes o los assets o las cosas dentro de la imagen, pero el resto tienen otros nombres que a lo mejor ya después podemos como meternos más en eso. Eh, pero sí, o sea, el animador, digamos, puede ser el más sonado, modelador tal vez también es sonado, eh, pero hay otros que, como mencionas, pueden ser incluso mejor pagados y no se conocen. Y a lo mejor también estaría interesante como traer a estas personas que están detrás de estos puestos, a lo mejor no tan glamurosos para el público en general, pero que son una buena oportunidad de entrar a la industria, bien pagados y menos competidos. Ahora, regresando a la pregunta, ¿tú qué opinas acerca de estudiar animación? O al menos estudiar en una universidad. Estudiar en una universidad yo creo que sí es a día de hoy necesario de cierta manera. Si ya estudiaste otra carrera, no regresaría a la universidad a estudiar animación. Yo lo que haría sería tomar cursos. Hay muchos cursos en línea muy buenos que te van a ayudar a especializarte en el área que quieras y poder entrar a la industria de esa manera. Eh, Salvo contadas excepciones, a lo mejor podría recomendar alguna maestría, pero la verdad es que la mayoría yo me iría más por cursos. Creo que son más accesibles o igual de caros, pero al menos te dan más, te ofrecen más. Para los que no tienen ninguna carrera, yo sí recomendaría estudiar animación, aunque sea solo por el título, aunque tu universidad no te vaya a ofrecer un nivel muy alto, o aunque solo sea por el título, yo sí lo recomendaría y ya tú por fuera buscas los cursos, buscas la información, te pones a hacer portafolio para realmente tener el nivel, pero como lo mencionamos, por trámite y sobre todo si te interesa emigrar lo estudiaría. Y a lo mejor incluso si no te interesa emigrar, porque a lo mejor no te interesa emigrar ahorita, pero después te llega una oportunidad y dices, chale, si hubiera tenido el título. Entonces, yo sí lo recomendaría en ese sentido. Ahora, si estudiar animación en 2024 también es muy complicado, si vale la pena o no. Creo que depende de tu situación actual, de qué es lo que tú quieres de tu vida. Creo que si lo que te interesa es obviamente cumplir tu sueño de trabajar en estos proyectos, pero también a lo mejor no te molesta esta inestabilidad, si te interesa a lo mejor el poder tener esta opción de viajar a varios países, porque es algo que no exploramos mucho, pero es una carrera que te ofrece también esta opción de poder trabajar en muchas partes del mundo. Eh, También porque no es como medicina, por ejemplo, en el que es más difícil revalidar. Si tú estudiaste medicina en México, no puedes ser doctor en Canadá. Tienes que pasar a lo mejor por un proceso medio complicado y no es tan fácil. En cambio, si tú estudiaste animación en México, llegas a Canadá y ya, o sea, Es lo mismo. ajá, es lo mismo. Y después puedes irte a España y después puedes irte a Reino Unido y después puedes irte a Japón si quieres y encuentras trabajo. Pero es algo que te ofrece. Es esa inestabilidad, pero al mismo tiempo esa oportunidad de viajar, de conocer muchas culturas, de conocer gente de muchas partes del mundo, de trabajar en estas producciones super top. Ojo, si tienes el nivel, lo repetimos, porque si tienes el nivel y la suerte también, es algo que hay que poner ese énfasis. Pero también quiero como aclarar que, o sea, para que no se queden con esta idea de que tengo que, Todo es bonito. tengo, no, no, de que tengo que tener super suerte y siempre tengo que tener suerte y tengo que ser la persona más suertuda del mundo. Sí, pero no. O sea, cuando empiezas es cuando necesitas más suerte para entrar. Sí, sí. Cuando ya estás adentro, va a ser más fácil.
Ya, cuando ya estás adentro es más, es como lo que mencionaba Erin, de si ya tienes los contactos. Yo actualmente por donde he trabajado tengo amigos que conocen, tengo amigos en otros estudios, en muchos estudios ya, que luego cuando me digan, hey, acá están contratando, ¿sabes? O sea, puedo tener como estas opciones de ser de los primeros en enterarse de las cosas, de saber cómo se está moviendo la industria desde adentro. Y eso te ayuda también a tomar mejores decisiones. Por ejemplo, cuando ya se veía venir este declive del cine, de, oye, las huelgas, tal, por lo que iba escuchando de contactos, de amigos, era como que, uy, la cosa se va a poner fea en la industria del cine en los próximos meses o incluso años. Entonces, a lo mejor es buen momento de contemplar moverte a videojuegos, por ejemplo. Eh, y creo que fue una buena decisión porque luego se vino este declive en la industria del cine por lo pronto y mucha gente se quedó sin trabajo. Y hay gente sí que está sufriendo sin trabajo o que tuvo que aceptar puestos con salario más bajo de lo que estaban ganando antes porque, bueno, porque es lo único que encontraron. Eh, pero sí, teniendo estos contactos te da más chances de poder tomar estas mejores decisiones. Eh, y como menciona Erin, generalmente la suerte es al principio, sobre todo cuando no tienes esos contactos, cuando no tienes esa experiencia, pero una vez ya empiezas a hacerte de un nombre dentro de la industria, porque la industria es pequeña en cierto sentido, se dice que todos más o menos se conocen entre todos, o sea, siempre tienes a alguien en común, casi casi con la gente de la industria. Eh, ya cuando estás dentro, empieza a ser de tu nombre y ya se requiere menos y menos suerte. Y ahora, este, quisiera como ya preguntarte tal cual, para ti, ¿valió la pena estudiar animación? Y ahorita sientes que, o sea, estás conforme, o sea, o qué hubieras hecho diferente. Yo creo que para mí sí valió la pena estudiar animación porque es algo que me apasiona demasiado. Eh, y me apasiona tanto que tengo que hacer incluso mis proyectos personales, que, lo que, hago que con lo que hago en el trabajo a lo mejor no me llena tanto como hacer lo que yo quiero, sin esos límites. Entonces para mí sí valió la pena. Aparte el haber tenido la experiencia de emigrar a Canadá, tener esta oportunidad de emigrar a otro país en un futuro, que es algo que me gustaría. Eh, Creo que me ha valido bastante la pena. Creo que también he tenido bastante suerte en el sentido de que he tenido trabajos que me han pagado bastante bien. A pesar de que la situación en general en el mundo esté complicada con la inflación, con la despensa cada vez más cara, las rentas en los cielos, eh, he tenido esa suerte como quiera. La verdad es que sí he sido afortunado en ese sentido. Entonces para mí sí ha valido la pena. Eh, pero también porque hay que recordar que estuve un año y medio sin trabajo, trabajando todos los días sin paga, haciendo mi portafolio, hasta que me hice lo suficientemente bueno para que empezara a ser interesante para los estudios. Entonces, sí vino con suerte, vino con mucho trabajo también, y para mí sí ha valido la pena. ¿Y para ti? Pues para mí también, definitivamente dedicarme a esto es un sueño cumplido. Este, Estar en DreamWorks es un sueño cumplido también. Eh, Ver mi nombre dentro de una película del MCU es un sueño cumplido. En general, los proyectos en los que he trabajado siento que han sido una gran satisfacción para mí. El proceso del hacer día tras día lo que te gusta, este, pues también es muy satisfactorio.
Pero, o sea, hablando de lo de estudiar en una universidad o, o estudiar fuera, para mí fue muy importante estudiar en una universidad. Eh, el tema de los proyectos conjuntos con mis compañeros. Porque, bueno, cabe aclarar aquí que estudiamos juntos la universidad. Este, aunque yo soy mayor, eh, coincidimos en tiempos y pudimos trabajar en proyectos colaborativamente. Eh, Me da gusto también que gente con la que estudié o con la que incluso me gradué, eh, este, pues también en la industria, que también les haya ido bien y siento que es parte de pues el trabajo que hicimos durante la universidad y el hablar con este tipo de personas también nos ayudó como a enfocarnos y a tener como como a echarnos porras entre nosotros, ¿no? Este, y bueno, en esa parte la universidad también estoy contenta de haberla cursado. Eh, Estoy contenta de haber tenido las oportunidades laborales que he tenido. Y no les voy a mentir, también ha sido complicado. O sea, no es fácil, pero siento que no es fácil, pues en general. O sea, en la vida no es fácil. Sí, creo que también en animación pecamos mucho de quejarnos en la inestabilidad, no está tan bien pagado, tal. Y luego ves otras profesiones, otras carreras o otros trabajos y dices, bueno, igual y sí tengo un privilegio muy grande de estar trabajando en una oficina o incluso desde mi casa la mayor parte de los días. eh, y de que me estén pagando bastante bien, aunque no sea estable, es algo bien. No sé, creo que no hay que sobre romantizar lo que es trabajar en la industria, pero también creo que sí es un privilegio grande. Sí, y aquí en este caso, bueno, tengo suerte personalmente de trabajar en Quebec, en Montreal, y tener a mi hermano cerca, relativamente cerca, de Tres 3 horas horas. en tren. Este, Antes pues él también vivía acá en Montreal, nos veíamos muy seguido, pero para alguien que sea muy apegado a su familia, pues Sí, hay que considerar pues que si te vas a mudar, pues eh, vas a estar lejos gran parte del tiempo. claro. Eh, entonces, personalmente, aunque tengo suerte de tener a mi hermano aquí cerca, eh, también tengo la mala suerte de no tener a mi madre cerca, a mis otras hermanas cerca, a mi familia en general cerca y mis amigos que dejé Claro. en la ciudad, ¿no? Saludos. Entonces, emocionalmente, pues puede ser complicado. Vayan a terapia. Este, pero, pues sí, es un trabajo satisfactorio que te da muchas oportunidades, que te da una calidad de vida bastante decente, diría. Sí. Alta, yo diría, o sea, si lo comparamos con lo que es el promedio, yo diría que estamos en el lado, en el promedio del mundo incluso. O sea, Bueno, este, entonces sí, estamos bien. Yo estoy bien. bueno, yo creo que podemos ir terminando aquí. Muchas gracias por ver este episodio. Es nuestro primer episodio, entonces esperemos vaya todo mejorando y nos tengan paciencia con este proceso de aprendizaje. Es la primera vez que lo hacemos.
Y igual, si tienen dudas, si quieren que hablemos sobre algo, escríbanlo en los comentarios y nosotros felices de estar respondiendo sus inquietudes. Y si quieren que hablemos sobre otros temas, a lo mejor que se pueden salir un poquito de la animación, de, por ejemplo, nuestra experiencia en Canadá o de animación en Canadá o no sé, otros temas que a lo mejor les interesen un poquito más, también son bienvenidos. Eh, y pues sí, con eso nos despedimos. ¿Algo más que quieras agregar? No, muchas gracias por ver este experimento. Ahorita es como un experimento todavía, no siento que sea como que tan formal. Sí, ayúdanos a saber qué es lo que ustedes necesitan saber. Siento que este podcast está muy enfocado para los aspirantes a las, a entrar a la carrera, bueno, a la industria más bien. Estudiantes, gente que le interesa estudiar animación o incluso personas que estudiaron otra cosa pero a lo mejor quieren dar el salto a la animación o incluso padres de familia que sus hijos quieren estudiar animación y ustedes dicen, no, ¿cómo? Se va a morir de hambre. También pueden dejarnos sus inquietudes acá. Sí, y pues en general, déjenos saber qué es lo que opinan, qué es lo que necesitan. Y si quieren contactarnos, pues personalmente para preguntar algo, eh, aquí estarán nuestras redes sociales. En la descripción. Bueno, muchas gracias por sintonizar y nos vemos en el siguiente episodio de Pixel a Pixel. Adiós.